Escribo esto con el tobillo derecho tan vendado que los dedos de los pies se me entumecen constantemente. El médico de urgencias lo llamó un esguince moderado, como si esa frase lo hiciera sentir más pequeño. Mi antebrazo izquierdo tiene moretones con forma de dedos, demasiado largos para que se vean bien. La enfermera no lo dijo en voz alta, pero sus ojos sí. Fui de campamento para alejarme de la gente. Terminé rogándole indicaciones a alguien por radio, y al final de la noche no estaba seguro de si la voz del otro lado era una persona. Quiero dejar algo claro desde el principio. No estaba ahí para ponerme a prueba. No soy un superviviente. No buscaba historias espeluznantes. Tenía una reserva, un mapa y suficiente comida para una noche. Elegí una ruta de vuelta porque el campamento principal estaba lleno de faros, perros ladrando y altavoces Bluetooth. El folleto del parque llamaba a mi sitio primitivo. Eso debería haber sido una pista. Se refería a una fogata, un terreno plano y una mesa de picnic con iniciales grabadas tan profundamente que la madera parecía mordida. La noche fue normal. Esa es la parte a la que vuelvo una y otra vez, como si la repitiera varias veces y encontrara el momento exacto en que tomé la decisión equivocada. Comí algo tibio de una bandeja de aluminio. Me enjuagué las manos con una botella de agua. Vi cómo el sol se escondía tras los árboles. Un par de veces oí algo moverse entre la maleza e hice los cálculos mentales de siempre. Ardilla, mapache, ciervo. Me dije que me levantaría temprano y saldría antes de que llegaran los excursionistas. Alrededor de las 9, cuando el aire se volvió frío y húmedo, me di cuenta de que mi linterna frontal no estaba en mi mochila. Lo dejé en el auto. El coche estaba aparcado en un pequeño apartadero un par de millas atrás. Lo recordaba porque había un cartel marrón con el número de sendero y una de esas cajas de mapas atornillada a un poste. La tapa de plástico de la caja estaba rota y alguien había metido papel mojado dentro como si hubiera intentado prenderle fuego sin éxito. Me dije que era un paseo rápido. Llevaba la luz del móvil. El sendero era sencillo. Un sendero principal, luego un ramal. 15 minutos, entrando y saliendo. Tomé mis llaves, mi teléfono y, sin pensarlo mucho, la pequeña radio portátil que había traído por si acaso. Era una radio negra y barata con una antena corta y una pantalla que brillaba en verde. La había comprado hacía años y apenas la usaba, pero había programado la frecuencia de guardabosques del parque gracias a algo que leí al planear el viaje. Me hizo sentir responsable, como si tuviera un plan B. La primera parte de la caminata estuvo bien. La luz de mi teléfono hacía que el sendero pareciera un túnel, y todo lo que había más allá era solo sombra y corteza. El aire olía a agujas de pino y tierra fría. Mis pasos sonaban más fuertes de lo debido. 10 minutos después, pasé por un marcador reflectante clavado en un árbol. Me destelló como el ojo de un animal. Recuerdo que pensé, bien, todavía estoy en algo oficial. Pasaron otros 10 minutos y todavía no había llegado al punto de salida. Sin portón. Sin grava. Sin señal. Disminuí la velocidad y luego me detuve. No fue el dramático silencio del bosque, como dicen. Aún había insectos. Viento en las agujas. Algo pequeño se movía entre la maleza. Pero la capa humana había desaparecido. No se oían voces lejanas del campamento. No se oían puertas de coche. No se oía ningún motor lejano. Bajé la luz y vi algo que me hizo encoger el estómago. Mis propias huellas, tenues en el polvo, se desviaban del sendero y regresaban al lugar de donde venía. No era un circuito limpio como una pista. Era un arco descuidado. Había estado caminando en círculos sin darme cuenta. Mi primer instinto fue reírme de mí mismo, porque eso es lo que uno hace cuando está avergonzado y solo. Saqué el mapa de papel y lo sostuve a la luz de mi teléfono. Las líneas y los símbolos bien podrían haber sido un mapa del metro de una ciudad que nunca había visitado. Todo a mi alrededor parecía igual. Árboles, raíces, maleza, oscuridad. Miré la hora. 22:18 fue entonces cuando me acordé de la radio. Lo encendí. La pantalla se iluminó. La estática silbó suavemente. Presioné el botón de transmisión. Estación de guardabosques, aquí hay una caravana en la ruta de regreso. Estoy perdido. Creo que estoy en el sendero 6. Intento volver a la entrada. Me recibe. Estática, luego un clic, como si alguien estuviera presionando un micrófono. Se oyó una voz, silenciada por el altavoz, lo bastante tranquila como para hacerme caer los hombros de alivio. Recibido. Espere.
Dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Gracias, dije. Aparqué en un apartadero junto a una vía de servicio cerrada. Letrero marrón y estuche para mapas. Salí a buscar mi faro y di la vuelta. No encuentro el ramal de vuelta. Otra pausa. Tras la voz, se oía un tenue sonido de fondo, como el viento golpeando un edificio, o tal vez la radio, que le daba su propia textura. Describe lo que ves, dijo la voz. Sonaba como un hombre de mediana edad, el tipo de voz que esperarías de alguien que se gana la vida dando instrucciones. Ni apresurado. Ni molesto. Como si prefiriera tranquilizarte antes que sermonearte después. Evergreens, dije. Es un sendero de tierra compactada. Estoy en una bifurcación. La izquierda parece más ancha, la derecha se estrecha y baja. Toma la derecha, dijo. Me quedé mirando la bifurcación. El lado izquierdo parecía el sendero principal. El derecho parecía un sendero de animales que alguien había convencido de ser un sendero. La derecha es más pequeña, dije. ¿Seguro? Sí, dijo al instante. A la derecha encontrarás el camino de acceso. Eso no encajaba con lo que me decía el sentido común, pero tenía una voz en la radio. Un guardabosques. Alguien oficial. Deseaba con todas mis fuerzas que fuera cierto. Giré a la derecha. Mientras caminaba, contaba lo que podía. Una rama caída. Un trozo de tierra húmeda. La pendiente. Seguía esperando a que el sendero se abriera a algo reconocible. La radio volvió a hacer clic. Mantén la luz baja, dijo la voz. ¿Qué? Manténgalo bajo, repitió. No lo balancé. Eso no tenía sentido. Todos los folletos de seguridad que había visto decían lo contrario. Hazte visible. No te muevas. Ahorra batería. Señal. Debería haberme detenido ahí mismo. Debería haber apagado la radio y haber empezado a subir hacia terreno más alto, o haberme quedado quieto y esperado a que amaneciera. En cambio, hice lo que me dijo. Apunté la viga hacia mis pies e intenté no moverla. Un minuto después, preguntó, ¿oyes agua? Me detuve y escuché. No pude distinguir nada. Solo el susurro habitual de los árboles. No. ¿Oyes algo más? Preguntó. La pregunta era demasiado abierta. Demasiado curiosa. No parecía que alguien intentara localizarme. Parecía que alguien estaba comprobando si estaba solo. Solo, bosque, dije. ¿Por qué? Estático. Luego, suavemente, sigue moviéndote. La batería de mi teléfono se agotó. 20%. 18. El frío la estaba devorando más rápido de lo que esperaba. Intenté mantener la respiración constante. Seguí caminando. Fue entonces cuando volví a ver el marcador reflectante. Excepto que no estaba en un árbol. Estaba en el suelo. Un pequeño rectángulo de cinta reflectante en la tierra, como si la hubieran arrancado y caído. La tierra a su alrededor parecía raspada, removida. No eran huellas claras, sino más bien como si hubieran arrastrado algo pesado por el sendero y luego lo hubieran levantado. Me agaché sin pensar y lo toqué con 2 dedos. La cinta estaba húmeda y fría. La radio hizo clic. No toques eso, dijo la voz. Me quedé congelado a mitad de la sentadilla. ¿Cómo hiciste? Empecé, pero me lo tragué. No podía verme. No podía. Me levanté lentamente, con el corazón palpitante. Ranger, dije, ¿cómo te llamas? Una pausa lo suficientemente larga para que la estática llene mi cabeza. No necesitas eso, dijo la voz. Sentí un hormigueo en la piel debajo de la camisa. Detrás de mí, en algún lugar del sendero, algo se movió. Ni una ardilla. Ni un ciervo. Era demasiado mesurado. Demasiado pesado. Pasos. Un paso lento, luego otro, como si fuera algo que coincidiera con mi parada y arranque. Giré la cabeza sin levantar la luz. El haz de luz se mantuvo bajo, porque una parte de mí aún se aferraba a la idea de que seguir las instrucciones me mantendría a salvo. Ranger, dije en voz baja, hay algo detrás de mí. La voz en la radio no sonaba sorprendida. Lo sé, dijo. Se me secó la boca. De todos modos levanté la luz y la giré hacia el sonido. El haz de luz iluminó troncos, arbustos bajos y una maraña de ramas. Nada evidente. Y en el momento en que mi luz se movió, los pasos se detuvieron. Me quedé allí, en mi propio cono de luz tembloroso, escuchando con tanta atención que mis oídos se sentían tensos. ¿Quién es? Pregunté por la radio, y mi voz se quebró en la última palabra.
La estática aumentó y luego se cortó de repente, limpiamente, como si alguien hubiera cambiado de canal. Entonces oí mi propia voz a través del altavoz. ¿Quién es? La misma cadencia. El mismo crujido. El mismo suspiro diminuto al final. No era una grabación de calidad. No estaba apagado como una repetición. Era como si alguien me hubiera devuelto mis palabras. Aparté la radio de mi cara como si me hubiera quemado. La voz regresó, tranquila de nuevo, pero diferente ahora. Menos como una persona. Más como alguien con el tono de una persona. No levantes la voz, dijo. Sigue adelante. Sentí una opresión en el pecho. Me obligué a darme la vuelta y empezar a caminar, porque quedarme quieto se sentía peor. El sendero que tenía delante parecía más estrecho que antes. Menos cuidado. El olor también cambió. Una acidez bajo el pino, como a pelaje mojado y carne vieja. La luz de mi teléfono parpadeó. Guardabosques, dije, intentando mantener la voz firme, vuelvo a la bifurcación. El sendero de la izquierda es más ancho. La radio hizo clic tan rápido que parecía una interrupción. No, dijo la voz, cortante. No vuelvas. En ese mismo momento, el sonido detrás de mí cambió. Ya no eran pasos. Era un chasquido seco y rápido, como alguien que intentaba hablar con una garganta que no funcionaba bien. Me detuve. Me temblaban las manos. Sentía el pulso en los dedos. Giré la luz de nuevo. Esta vez el rayo lo alcanzó. Entre dos árboles, medio escondida, una figura demasiado alta para ser un ciervo y demasiado delgada para ser un oso. Estaba erguida, pero no como una persona. Su postura era incorrecta, con el peso distribuido como si no estuviera acostumbrada a sus propias articulaciones. Su torso era estrecho y demasiado largo. Sus brazos colgaban bajos, casi hasta las rodillas. La cabeza era lo peor, porque mi cerebro intentaba etiquetarla sin éxito. No tenía astas como en las historias. No era un cráneo limpio. Parecía piel estirada sobre algo afilado. La parte superior tenía crestas irregulares, como hueso que sobresalía desde adentro. Dos puntos reflectantes opacos captaron mi luz, no brillantes como los ojos de los animales, sino húmedos y pesados. Inclinó la cabeza. Luego dio un paso hacia mí. No hacía ruido. No cargaba. Solo un paso firme que acortó distancias demasiado rápido. Corrí. Corrí porque no tuve una idea mejor. El sendero descendía y serpenteaba. La luz de mi teléfono rebotaba violentamente. Mi respiración se convirtió en jadeos entrecortados. Detrás de mí, oí un movimiento entre la maleza que no parecía presa del pánico. Parecía que sabía exactamente a dónde iba. La radio en mi puño siseó. No corras, dijo la voz. No parecía preocupado. Parecía irritado, como si hubiera dejado de jugar correctamente. La luz de mi teléfono se apagó en medio de un paso. Un segundo tenía un cono de visibilidad y al siguiente estaba en completa oscuridad. Casi me caigo de bruces. Mis brazos se agitaron. Mi pie se enganchó en una raíz. Tropecé, me recuperé y seguí adelante con solo el brillo verde de la pantalla de la radio. El chasquido de la respiración de la criatura me acompañó. A veces más fuerte, a veces más débil, como si me estuviera siguiendo de cerca. Intenté reducir la velocidad para cuidar mi tobillo, pero en el momento en que lo hice, el clic se acercó más. Corrí de nuevo. El sendero se inclinaba bruscamente. Mi pie chocó con algo resbaladizo. Caí sobre manos y rodillas. Un dolor me subió por la muñeca derecha como una chispa. Mi rodilla golpeó una raíz. Me mordí la lengua y noté el sabor a sangre. Me levanté rápidamente, entré en pánico y mi tobillo derecho se torció sobre agujas sueltas. Un dolor agudo y limpio me subió por la pierna y casi me derriba de nuevo. Tuve que apoyarme en el tronco de un árbol. Ya no podía poner todo mi peso sobre ese pie. Detrás de mí, el clic se detuvo. Por un instante, sin aliento, pensé que tal vez se había detenido. Tal vez había decidido que no valía la pena. Entonces lo sentí detrás de mí. No de forma mística. Como cuando alguien está demasiado cerca en un ascensor. Presión. Calor. Presencia. Me giré, levantando la pantalla de la radio como si fuera una linterna inútil. El resplandor verde alcanzó un trozo de su cara y su hombro. De cerca, no solo era delgada. Parecía dañada. La piel estaba desgarrada y cicatrizada mal, como si algo la hubiera desgarrado y se hubiera cerrado sin cuidado.
La boca estaba demasiado abierta, los labios estirados, los dientes apiñados y desiguales, como si hubieran crecido mal. Se acercó a mí con esos dedos largos y articulados. Lancé la radio con todas mis fuerzas. El plástico se quebró al chocar con algo sólido. La radio salió volando de mi mano y se perdió en la oscuridad. La criatura no se inmutó. Me agarró el antebrazo izquierdo. El agarre no era húmedo ni viscoso como en las películas de terror. Era frío y seco, como agarrar una rama seca. La presión fue inmediata, aplastante. El dolor se extendió tan rápido que me nubló la vista. Grité. Tiré hacia atrás, retorciéndome. Me arrastró un paso como si no pesara nada. Sus dedos se apretaron y sentí que algo en mi brazo cedía de una forma que me provocó náuseas. Mi mano libre rebuscó en el bolsillo de mi chaqueta y encontró lo único que había metido sin pensar, una bengala barata. La había metido porque era pequeña y porque me había dicho, no hace daño. Mis dedos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Abrí la tapa, raspé la punta y durante medio segundo no pasó nada y pensé que acababa de morir haciendo algo estúpido. Entonces se encendió. Una llama roja violenta, silbante, lo suficientemente brillante como para convertir los árboles en siluetas negras de bordes duros. La criatura se sacudió hacia atrás como si la luz la hubiera impactado físicamente. Su agarre se aflojó. No fue una liberación completa, pero suficiente. Me liberé el brazo de un tirón y me tambaleé hacia atrás, sosteniendo la bengala entre nosotros como una lanza. Bajo la luz roja, vi más. Piernas demasiado largas. Rodillas dobladas de una forma que parecía estar medio al revés. Piel moteada como moretones bajo la carne fina. Manchas oscuras alrededor de la boca que no eran recientes, pero tampoco lo suficientemente viejas como para ser nada. No se cargó, observó la llamarada con la misma curiosidad, con la cabeza ladeada, y haciendo clic suavemente. Luego hizo algo que transformó la situación en algo nuevo y más frío. Miró más allá de la bengala. Abajo en el suelo. Hacia donde se había deslizado la radio. Dio un paso lento hacia él, con cuidado, como si no quisiera acercarse a la bengala. Otro paso. No estaba centrado en mí. Quería la radio. Se me hizo un nudo en la garganta. Retrocedí, con la bengala en la mano, y me di cuenta de que la voz del guardabosques no intentaba salvarme. Intentaba que siguiera adelante, que siguiera hablando, que siguiera transmitiendo. Como un señuelo. Como una línea que podría seguir. La criatura se agachó, con las extremidades largas dobladas de forma irregular, y recogió la radio con sus dedos como palos. Le dio la vuelta como si comprendiera lo que sostenía. Entonces la radio hizo clic. Y del hablante, no de mi mano ahora sino de la mano de la cosa, vino la voz nuevamente. Tranquilo. Paciente. Describe lo que ves. La criatura levantó la cabeza, todavía sosteniendo la radio, y los puntos reflectantes opacos de sus ojos se volvieron hacia mí. Sentí que mi estómago se hundía hasta el suelo. No esperé a ver qué hacía a continuación. Me di la vuelta y me alejé cojeando tan rápido como me lo permitió el tobillo, con la bengala ardiendo en la mano y el brazo izquierdo palpitante y entumecido donde me había agarrado. La respiración chasqueante se movía conmigo, sin precipitarse ni desvanecerse. Solo permaneciendo lo suficientemente cerca como para recordarme que podía. La llamarada se acortó rápidamente, y el calor me mordió la palma. Chispas rojas se escupieron en la oscuridad. Me obligué a seguir el sendero porque adentrarme en los árboles era como saltar de un muelle de noche. No sabes con qué te vas a topar hasta que lo haces. Más adelante, entre los árboles, vi algo angular y recto. Ni una rama. Ni un tronco. Una señal. Cojeé hacia allí y casi lloré cuando vi las letras reflectantes captar la luz de la bengala. Sendero 6, camino de servicio 04, estación de guardabosques 1, 2. Mi cerebro se quedó atrapado en esa última línea. Estación de guardabosques. Más adentro. No fuera. La bengala silbó más bajo. La luz se atenuó. A mi derecha, entre los árboles, volví a oír la radio. Una pequeña ráfaga de estática. Un clic. Entonces mi propia voz, delgada y distante, como si alguien hubiera aprendido su forma y estuviera practicando. Estación de guardabosques, ¿me copia? Me quedé congelado. El sonido no venía de atrás. Venía de un lado, como si intentara desviar mi atención del sendero. Hacia los árboles. Hacia donde decía el letrero estación de guardabosques. Mi pecho se apretó tan fuerte que empezó a doler.
Giré mi cara para no oír el sonido y obligué a mis pies a moverse hacia Service Road 04. Cada paso en ese tobillo era un intenso dolor. Sentía el brazo izquierdo pesado y mal. Sentía moretones extendiéndose bajo la piel. La llamarada se apagó con un chisporroteo húmedo. La oscuridad lo tragó todo. Me quedé quieto un segundo porque mis ojos eran inútiles y el pánico era fuerte. Entonces lo oí de nuevo. La respiración chasqueante, más cercana, paciente. Me mudé. Caminé a tientas, con las manos extendidas y las puntas de los dedos agarrando las ramas, siguiendo la tenue línea de tierra compactada bajo mis pies. Resbalé una vez en la grava suelta y casi me caigo. Me apoyé en un árbol y sentí la corteza clavándose en mi palma raspada. La radio crepitó entre los árboles. A veces era estática. A veces era mi voz repitiendo las mismas palabras. A veces era esa tranquila voz de guardabosques que decía, ya casi llegas. Después de lo que pareció una hora pero probablemente fueron 10 minutos, el suelo cambió bajo mis botas. Grava. Luego, grava plana y compacta. Un camino. Di un paso adelante y la línea de árboles se abrió lo suficiente para que pudiera distinguir una forma más oscura más adelante. Una puerta de metal. Me tambaleé hasta él y lo agarré con ambas manos como si fuera un salvavidas. El metal estaba frío. Apreté la frente contra él y aspiré un aire que sabía a óxido y savia. Detrás de mí, el ruido de la radio aumentaba. Cerca. Me giré lentamente. No podía verlo en la oscuridad, pero podía oírlo. El chasquido de su respiración, un suave roce de algo moviéndose entre la maleza junto al camino, oculto entre los árboles. La radio hizo clic. Abre la puerta, dijo la voz. Ya no sonaba como un guardabosques. Sonaba forzado, como si las palabras salieran a la fuerza de una boca que no les cabía. No puedo, susurré, porque mi cerebro todavía lo trataba como una conversación. Ábrelo, repitió la voz. Y bajo las palabras, la respiración acelerada se excitaba. Me alejé de la puerta y luego me detuve, porque retroceder significaba acercarse más al sonido. Me quedé en medio del camino de servicio, con grava bajo mis botas, y traté de pensar. Los coches usaban caminos de servicio. Los guardabosques usaban caminos de servicio. Si lo seguía lo suficiente, chocaba con algo. Mucho. Un edificio. Una señal. Cualquier cosa. Quedarse quieto era como esperar a que me llevaran. Elegí el movimiento. Cojeé por el camino, más rápido de lo que me permitía el tobillo, con la grava crujiendo bajo mis pies. A mi derecha, entre los árboles, algo se movía conmigo, silencioso y sin esfuerzo. Cada pocos segundos, la voz de la radio intentaba un nuevo ángulo. Hacer retroceder. Vas por el camino equivocado. Tu coche no está allí. Luego, más suave, usando mi voz nuevamente, como si estuviera tratando de sonar preocupada. Oye, ¿dónde estás? No respondí. Me mordí la lengua y seguí adelante. El camino se curvaba. Los árboles se dispersaron. Y luego, más adelante, vi la tenue silueta de un vehículo. Mi coche. El despegue. Casi me caigo del alivio. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves, pero las encontré al tacto y pulsé el botón de desbloqueo. El pitido sonó como el mejor ruido que jamás había escuchado. Abrí la puerta del conductor y me acomodé en el asiento, arrastrando mi tobillo lastimado como si no me perteneciera. Sentí un dolor intenso en la pierna. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave. Por un segundo, me quedé sentado allí en la oscuridad, respirando con dificultad y mirando al frente como si eso me mantuviera a salvo. Luego miré mi espejo lateral. Al borde del desvío, donde la grava se encontraba con los árboles, había algo medio escondido entre la maleza. Alto. Demasiado delgado. Inmóvil. En una mano, un pequeño resplandor verde. Mi radio. Levantó ligeramente la radio, como si me la estuviera mostrando. Entonces el altavoz crepitó. Y la voz que salió fue la mía, cuidadosa y paciente, exactamente como sonaba cuando pensé que la ayuda era real. Estación de guardabosques, ¿me copia? Giré la llave. El motor tosió y luego arrancó. El tablero se iluminó. Los faros delanteros se encendieron, de un blanco brillante, inundando la zona de estacionamiento. La maleza en el borde de los árboles estaba vacía. Sin movimiento. Sin forma. Sin radio brillante. Solo ramas y sombra. No esperé. Puse el coche en marcha atrás, salpicando grava, y conduje como si llegara tarde a mi propio funeral. No paré hasta que llegué al pavimento.
No paré hasta que vi las luces traseras de otro vehículo. No paré hasta que encontré la oficina del parque, un edificio oscuro con un gran letrero y un teléfono de emergencia en la pared. Llamé. Le dije a la persona del otro lado que estaba herido, perdido y que algo me había perseguido. No dije Wendigo. No dije monstruo. Dije un animal porque necesitaba que enviaran a alguien y no quería parecer loco. Me dijeron que me quedara en mi auto con las puertas cerradas hasta que llegara un guardabosques. 20 minutos después llegó una camioneta de guardabosques. Las luces destellaban, las llantas crujían. El guardabosques era joven, quizá de 20 y tantos años, y tenía la postura agotada de quien ya ha trabajado un día entero y luego se ha visto envuelto en el error de otro. Se acercó a mi ventana y la bajé un poco. No era mi intención, pero en cuanto vi un uniforme, se me hizo un nudo en la garganta y me ardían los ojos. Echó un vistazo a mis manos y a mi tobillo y maldijo en voz baja. Dios mío, murmuró. Está bien. Está bien. Hiciste bien en venir. Me ayudó a subir a su camioneta. La calefacción expulsaba un aire que olía a café y vinilo viejo. Mi cuerpo empezó a temblar ahora que el peligro había pasado lo suficiente como para que mis nervios me alcanzaran. Mientras conducía hacia la clínica del pueblo más cercano, me preguntó qué había pasado. Le conté primero la versión limpia. Perdí el rastro. Pedí ayuda por radio. Me di la vuelta. Algo me agarró. No hablé de la voz usando mi voz hasta que las palabras salieron por accidente. Me repitió, dije, mirando mi brazo magullado. Como si me devolviera las palabras. Las manos del guardabosques se apretaron sobre el volante. ¿En qué canal estabas?, preguntó. 7, dije. La frecuencia del Ranger. Sus ojos se dirigieron hacia mí rápidamente. Eso no es un envío de guardabosques, dijo. Se me secó la boca. ¿Y entonces quién me contestó? No respondió de inmediato. Observaba el camino como si lo estuviera leyendo. Finalmente dijo, nadie debería haberlo hecho. En la clínica me vendaron el tobillo, me revisaron la muñeca y me limpiaron las raspaduras de las palmas. Para entonces, los moretones del antebrazo habían empezado a adquirir un tono morado oscuro, con forma de dedo, demasiado largos. La enfermera me preguntó si me había enganchado un alambre. Asentí porque era más fácil que explicar que me había agarrado algo que no se movía como una persona. Cuando salí, el guardabosques seguía allí. Estaba junto a su camioneta con las manos en los bolsillos de la chaqueta, como si no quisiera dejarme solo para caminar hacia mi coche. ¿Encontraste mi radio?, pregunté, y odié lo débil que sonaba mi voz. Él negó con la cabeza. No. Tragué saliva. ¿Hay una antigua estación de guardabosques por ahí? Algo así como una torre de verdad. Dudó y luego suspiró como si hubiera tomado una decisión. Hay un mirador fuera de servicio, dijo. Es una estructura vieja. No tiene personal. No lo usamos. Entonces la voz podría haber sido de alguien jugando conmigo, dije, tratando de encontrar una explicación normal a la que aferrarme. Parecía cansado y por un segundo pareció mayor de lo que era. Es posible, dijo. Pero escúchame. Si vuelves a acampar, no pidas ayuda por cualquier medio. Llama al número de emergencia. Quédate quieto. No dejes que una voz te diga que camines más profundo. ¿Entiendes? Asentí. Se inclinó más cerca y bajó la voz como si la noche pudiera oírnos. Y si escuchas que tu propia voz te responde, añadió, dejas de transmitir. Lo miré fijamente. ¿Has oído eso?, pregunté. No respondió directamente. Simplemente dijo, esta noche, el despacho tuvo un tráfico extraño. En ese canal. Al principio pensamos que eran interferencias. ¿Qué tipo de tráfico? Se frotó la mandíbula como si no quisiera decirlo. Un hombre pidiendo ayuda, dijo finalmente. Diciendo que estaba perdido. Diciendo que estaba en el sendero 6. Se me cayó el estómago. Ese era yo, susurré. Él negó con la cabeza una vez. No, dijo. Empezó antes de que llamaras. Y siguió después de que pararas. No dormí esa noche. La verdad es que no. Me quedé en mi apartamento con el tobillo apoyado y el antebrazo palpitante, y seguía oyendo ese chasquido en la nuca, como si mi cerebro lo hubiera grabado y no supiera cómo borrarlo. 2 días después, de día, volví a la oficina del parque. Me dije que iba a denunciar la radio. Me dije que quería cerrar el asunto.
La mujer detrás del mostrador era mayor, tenía el pelo recogido y los ojos penetrantes, como los que se ponen después de años de tratar con desconocidos que no leen las reglas. Le di mi nombre y la fecha. Ella tecleó en su computadora. Sus uñas resonaron contra las teclas. No hay ningún objeto perdido que coincida con eso, dijo. Asentí como si lo esperara. Entonces pregunté con cuidado, ¿recibes llamadas de radio extrañas? ¿Gente que usa el canal equivocado? Su mirada se desvió, apenas un instante, hacia una carpeta que había en el escritorio, detrás de ella. Una carpeta sencilla de 3 anillas con una etiqueta blanca. Ella no lo alcanzó. No tenía por qué hacerlo. Hay letreros en el kiosco de folletos, dijo con voz neutra. Sobre los procedimientos de emergencia. Vi esos, dije. No mencionan emisoras de radio. Su expresión no cambió, pero su tono sí. Se volvió más monótono. No ofrecemos canales de radio, dijo. Ya no. ¿Por qué? Ella me miró fijamente por un momento como si estuviera decidiendo cuánta verdad merecía un extraño. Luego deslizó un trozo de papel plastificado por el mostrador. No era un folleto. No era un mapa. Parecía impreso internamente y actualizado cientos de veces. Tenía una línea en negrita en la parte superior. No solicite asistencia en frecuencias no monitoreadas. Debajo había 3 viñetas. Breves. Clínicas. Si estás perdido, permanece en el sendero y no te muevas del lugar. Utilice teléfonos de emergencia o llame al 911 si el servicio está disponible. Si escucha una voz que le indica que se desvíe del sendero, no responda. Se me secó la boca. Es extraño tener que imprimir eso, dije. Ella no sonrió. Se hizo necesario, dijo. Intenté hablar. Sentía un nudo en la garganta. ¿Alguien ha resultado herido? Pregunté. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que se me encogiera el estómago de nuevo, y luego dijo, a la gente se la encuentra. A la gente no se la encuentra. Igual que en cualquier parque. Metió la mano debajo del mostrador y sacó una pequeña bolsa de plástico. Dentro había una radio portátil. No era mía. Era de otra marca. La misma forma barata. El barro se había secado en las ranuras. Lo puso sobre el mostrador como prueba. A veces los encontramos, dijo. No muy a menudo. Normalmente están muertos. A veces siguen vivos. Me quedé mirándolo. ¿Qué haces cuando todavía están puestos? Pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos. Los apagamos, dijo. Y no nos quedamos ahí escuchando. Me fui después de eso. No discutí. No pregunté dónde estaba el vigía desmantelado. No pregunté por la carpeta. No quería hacerlo. Conduje a casa con ambas manos apretadas sobre el volante y la sensación irracional de que si aflojaba el agarre, el coche se desviaría hacia los árboles. Esto es lo último que diré, porque es la parte que no puedo explicar. Anoche, estaba limpiando mi mochila. Sacudiéndole la suciedad de las costuras. Contando lo que había perdido. Encontré el envoltorio de la bengala en un bolsillo lateral y el borde del mapa de papel, mal doblado desde que lo saqué. Encontré una mancha de sangre seca en la correa, donde me raspé la muñeca al caerme. Y metido en el bolsillo interior más pequeño, el que nunca uso, encontré una tira de cinta reflectante. El mismo tipo que había en el suelo. Húmedo. Frío, aunque llevaba días dentro de mi apartamento. Cuando lo sostuve a contraluz, vi algo pegado al adhesivo. Un solo pelo oscuro, áspero y rígido, como si no perteneciera a ningún animal que yo conozca. Tiré la cinta. Saqué la basura inmediatamente. Me lavé las manos hasta que me quedé en carne viva. Y más tarde, acostado en la cama con el tobillo palpitante y el brazo magullado y el teléfono cargándose en la mesita de noche, escuché un sonido que hizo que todo mi cuerpo se paralizara. Una suave ráfaga de estática. Un clic. No de afuera. No del bosque. Desde algún lugar de mi apartamento, lo suficientemente cerca como para poder escuchar la pequeña distorsión del altavoz. Entonces, muy silenciosamente, mi propia voz, paciente y tranquila, hizo la misma pregunta que hizo la noche en que pensé que la ayuda era real. ¿Estación de guardabosques, me copia?